Voy a hablar de tres conceptos, su significado y la etimología. El compañerismo es el vínculo de armonía, solidaridad, lealtad y apoyo mutuo que surge entre personas que comparten un espacio o meta común. La etimología del término proviene del latín de cum, que es con, panis es pan, y el sufijo ismo, que es actitud, tendencia o cualidad. Al final, todo lo que termina en ismo son tendencias, doctrinas, y el significado literal es el que comparte pan, evolucionando desde companionem hasta la colaboración actual, que sería, bueno, pues lo que hoy en día es el término compañerismo, que en realidad es un fin que tiene, a lo mejor en un puesto de trabajo, en un fin de equipo, por ejemplo, fútbol, deportes en general, que luego a lo mejor cuando se desvincula, pues ya es diferente. Lo que pasa, claro, que el compañerismo hoy en día en la humanidad o en las personas es algo complejo. Primeramente porque cada cual o el 99% de la población va a su rollo y así es lo que pasa. Y pasa en todo. Porque el interés mutuo hoy en día lo puedes ver en el 1% de las personas. Es decir, y estoy hablando del 1% y, y ya es demasiado. En el 1% hay gente que es muy generosa, pero hay otra, que es el 99% restante, que es totalmente individualista. Y el problema es que todos al final nos hemos hecho, desde el origen de la humanidad, pues, una especie individualista, desgraciadamente. Esto es mi punto de vista. Y el culturalismo y el conceptismo son dos conceptos que surgieron en el barroco durante la literatura europea, no española. Y los máximos exponentes fueron el del culteranismo Góngora y el conceptismo Quevedo. El culteranismo es el estilo que busca la belleza sensorial y formal mediante la exuberancia, metáforas audaces, hiperbatón y referencias mitológicas. También se le denominó o se le denomina gongorismo porque quien fue el principal precursor de esta corriente en el barroco español fue Luis de Góngora. La etimología deriva de culto, que proviene del latín cultus, refiriéndose a la incorporación de cultismos, palabras tomadas directamente del griego, del latín griego, que es la cultura occidental. El sufijismo es doctrina movimiento. El culturalismo en realidad es como llevar a cabo algo muy fino, muy culto, hablar muy bien, a diferencia del conceptismo. Es una corriente basada en el concepto, definido como una asociación ingeniosa e inteligente entre ideas o palabras. Busca decir mucho con pocas palabras, por ejemplo, que es la concisión, a través de dobles conceptos, antítesis y juegos de palabras. El principal exponente de esta corriente fue Francisco de Quevedo, como he dicho, y la etimología proviene también del latín, como el término culteranismo, conceptismo igual, de conceptus, que es del latín de concepto, referido a la agudeza mental o idea ingeniosa, y el sufijismo, que es doctrina, movimiento, tendencia, y al final fueron dos corrientes importantes en el ámbito de la literatura, de dos intelectuales importantísimos en el siglo de oro, porque estamos hablando de Góngora, de Quevedo, de Cervantes, de Lope de Vega, de Calderón de la Barca, de Tirso de Molina y otras tantas figuras del barroco, porque claro, en el Renacimiento apareció un Garcilaso de la Vega y otras tantas. Por ejemplo, Lope de Rueda también se podría considerar otro escritor dentro del ámbito del periodo ya de la Edad Moderna europea, y bueno, más que europea, española, Lope de Rueda, pero que, bueno, también fue destacado, pero bueno, los que he nombrado del siglo de oro son los cinco o seis más o menos. Tirso de Molina también podríamos considerarlo, aunque en menor medida, pero bueno, está dentro. Lo que, bueno, yo siendo historiador, y yo creo que la gran mayoría lo sabe, quiénes fueron los principales precursores del siglo de oro español, Cervantes, Lope de Vega, Góngora, Quevedo y Calderón de la Barca. Aparte nombra varios, en el Renacimiento como Garcilaso de la Vega, pero hay muchos, hay muchos. Es verdad que también podría yo nombrar a San Juan, bueno, San Juan de la Cruz, Juan de la Cruz, a Teresa de Jesús, a Fray Luis de León y a otras tantas figuras del periodo del Renacimiento y del Barroco español. Sin quitar méritos tampoco a Garcilaso de la Vega, porque fue el principal escritor y poeta renacentista, y también nombrar a Lope de Rueda. Así que con ello finalizo. Comento que soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con los conceptos, su significado, es decir, la definición, el significado, más la etimología, darle a like, suscribiros, comentar y repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.